significa que estamos en... Bueno, perdonad, vamos a empezar ya esta jornada que va a ser un homenaje, y va a ser un homenaje a nuestro querido Gustavo Gutiérrez, nuestro padre espiritual, pero también referente de la teología de la liberación. A mí me toca simplemente hacer una presentación de la jornada, por lo tanto, muy breve, porque aquí hay otras protagonistas al respecto. Yo, en primer lugar, quisiera saludar vuestra presencia aquí, en este acto, pero también a las personas que se están conectando ahora mismo por online. También ellas van a participar de este encuentro, de este Tuncuy, que va a ser bastante más amplio incluso que la propia mesa. También quisiera expresar nuestro agradecimiento a este espacio, a Borromeo, que nos ha facilitado todo, no solamente el elemento logístico, sino también pues el acuerpamiento que decimos nosotros, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Poner la mesita. Sabemos que estamos en un territorio donde el barrio, ¿no? El barrio de Vallecas es un barrio de resistencia, es un barrio donde precarias y precarios nos juntamos justamente para resistir. Por lo tanto, es muy emblemático que hagamos este acto aquí y en este lugar. Por lo tanto, muchas gracias a San Carlos Borromeo. También queremos dar las gracias a todas las organizaciones que están colaborando con este acto. Son diversas las organizaciones. Organizaciones de solidaridad, organizaciones especiales, Este que está aquí, organizaciones en de la central de la mujeres, mesa, es el Evaristo del otro día. que Sí, se han ¿te acuerdas, no? Del Evaristo, al que saludamos en la puerta. hecho y están aquí. Por lo tanto, también nuestro agradecimiento porque Sí, San Carlos es un evento Borromeo. colaborativo. Esto es Están allí. un evento integrador. Esto es un evento en el cual nos sentimos participantes del mismo, porque esa es la riqueza. Pero no en la mesa. Bueno, y también voy a explicar en dos palabras lo que es el contenido de la jornada. En primer lugar, vamos a tener una reflexión a través de un Tuncuy con varios ponentes Era un mármol. programa, pero El también mármol era de manos vamos a mías, tener espacio para hermana de uno de ahí. espacio para la comida, para el intercambio, el espacio para convivir de una manera saludable, también de vida, porque esto también nuestro querido Gustavo Gutiérrez lo reivindicaba y con ello queremos reivindicarlo. Por lo tanto, bienvenido y os dejo ahora mismo con mi compañera Teresa, que también va a dar unas palabras y a presentar un trabajo muy bonito que ha hecho. Disculpa, Teresa. ¿Puedes anunciar para que los que están viendo por el cochen les he silenciado? Les he silenciado. Vale, por si acaso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, por participar de este momento. Quiero deciros que aquí somos unas 70 personas, más en el momento que inició la ceremonia, la celebración, 84 personas conectadas, 93 ahora mismo, de al menos 5 países. Quiere decir que la persona de Gustavo Gutiérrez congrega, sigue reuniendo y bueno, pues por eso estamos aquí, ¿no? Para honrar su nombre, para honrar su memoria y para celebrar también su vida juntas y juntos. Encuentro de hoy, jornadas o no sé cómo llamarle porque va a haber de todo. En primer lugar, vamos a tener una parte como más reflexiva, intelectual, podemos decir, ¿no? De 3 personas que van a participar, una desde Perú y 2 desde aquí. Bueno, después las van a presentar y va a ser un rato de diálogo también y de preguntas. Luego he tenido una asiática, digamos, ¿no? Que va a ser una celebración compartida en la que habrá compartir de la palabra y también, por supuesto, compartir de la mente. pero ahora ya por favor, las personas que estáis en el médico, unas cositas, pero que me hacían daño el estómago. Total, que las estamos escuchando desde aquí y desde buena parte del mundo. Pues, bueno,
Y ahora entonces, aunque no hace falta presentarlo, pero para hacer memoria de la vida y del recuerdo, de la memoria agradecida de la vida de Gustavo, vamos a ver un video de su, bueno, pues con fotos de su vida y frases.
Muchas gracias Teresa por ese gran trabajo. Bueno, pues empezamos ya, os dejo con Evaristo, que es el que va a dirigir un poco el circuito que vamos a iniciar ahora mismo, ¿vale? Bien, continuamos. Ya se han dado suficientemente gracias a todos y a todos los que estamos aquí y a los que nos están conectando por Zoom o por YouTube. Entonces, lo mío ya es presentar un poco el motivo de la mesa y presentar a los ponentes, ¿no? Me pongo de pie porque la naturaleza no me ha levantado más. Y entonces, si me siento, vais a ver la planta, pero no me veis a mí. Y entonces, oír a alguien que está hablando ahí, pues tampoco es muy agradable. Bueno, de pie. He escrito algo que yo creo que es interesante para no desviar la conversación. Esta mesa redonda intenta centrar la reflexión sobre la figura de Gustavo Gutiérrez, hombre decisivo o figura paradigmática en la tipología que refleja el filósofo Karl Jasper. Gustavo, por su visión, su carácter y su legado, ha tenido la capacidad de marcar un rumbo ilusionante en una época de crisis y de transformaciones históricas, y esto tanto en el ámbito religioso como en el ámbito civil. Creo que tenemos que mirarlo un poco así. Su Teología de la Liberación, Perspectivas, publicado en el 71, que nació, según él mismo dice, de la reflexión sobre la praxis de las comunidades eclesiales de base, no solo buscaba liberar a los pobres de su pobreza económica, sino también romper las cadenas de sumisión espiritual e ideológica a instancias que, como la religión, muchas veces ha llegado a justificar la opresión. A poco más de medio siglo de distancia de esta apuesta de Gustavo, el horizonte de la liberación ha trascendido la economía y aun la misma teología, para abarcar, o mejor dicho, la formulación teológica, para abarcar otros escenarios más actuales. Por ejemplo, la explotación de la tierra, la lucha por los derechos de los pueblos originarios, la reivindicación de las mujeres, la dignidad de las personas diferentes y, sobre todo, también el drama de las personas migrantes y que buscan refugio. Cada uno de estos frentes se nutre indudablemente de la memoria histórica de las luchas de liberación que se ha tenido en el pasado y se proyecta hacia nuevas formas de resistencia y transformación en el presente y camino del futuro. En el actual contexto que estamos atravesando, caracterizado por la rápida desmemoria, entre otras cosas, de los esfuerzos liberadores del pasado y de la crisis profunda de la fe religiosa y de las mediaciones sociales tradicionales, es justo que, recordando a Gustavo Gutiérrez y su legado, nos hagamos preguntas como la siguiente: ¿cómo mantener viva la memoria liberadora de la humanidad y de la religión, y traducirla en formas sociales que den sentido a la experiencia humana y cristiana del presente y del futuro? Pues bien, para abordar estas inquietudes, hemos reunido esta tarde en esta mesa un panel que es muy importante. Lo hemos trabajado con ilusión y hemos recibido inmediatamente su aceptación. Se trata de personas que son teólogas, teólogos, testigos y líderes sociales y religiosos. Es decir, no son meros intelectuales. Intentarán ellos ayudarnos a descubrir cómo la memoria de las luchas pasadas puede inspirar una praxis cristiana renovada
capaz de responder a las múltiples opresiones contemporáneas y abrir caminos hacia una liberación integral que abarque todas las dimensiones de la persona y de todas las vidas. El procedimiento que vamos a seguir en esta mesa es muy sencillo. En primer lugar, los tres ponentes que ahora voy a presentar van a gozar de 15 minutos para su primera exposición. Después tendremos 2 turnos de palabra. En esa palabra podemos hacer preguntas directamente a las personas de la mesa, a cada una, si se puede dirigir mucho mejor. Se pueden presentar experiencias, se pueden presentar acontecimientos que se han podido vivir, porque aquí hay personas que han conocido y han vivido con Gustavo Gutiérrez, pero digamos simplemente con este ruego que le repetiré después y seremos inflexibles, es decir, presentarlo de una manera breve y concisa. Y también le pediríamos a los de la mesa que también fueran breves y concisos a la hora de dar su opinión, su respuesta, para no alargarnos demasiado y hacer una mesa que sea muy gratificante para todos. Bien, pues según nuestro esquema queremos empezar con esta persona que tenemos aquí sentada, con Guillermo Mújica. Guillermo Mújica, voy a decir que es un teólogo muy conocido entre nosotros y también en América Latina. Guillermo es fundador del Foro Gogoa, ha sido profesor y director espiritual del Seminario de Misiones Extranjeras y consiliario de la UAC. Él mismo nos dice cómo es su relación, cómo ha sido su relación con Gustavo Gutiérrez. Dice él así: tuve el privilegio de poder compartir y trabajar directamente con Gustavo en Perú, en la década de los 70, como consiliario diocesano de la ciudad de Ica y miembro del Comité Nacional de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, de la que Gustavo era asesor o consiliario nacional. Y pude colaborar y asentar una honda relación de amistad con él en una serie de instancias pastorales y eclesiales que fueron emergiendo en ese tiempo. Tras mi regreso a la diócesis de Pamplona y Tudela, mi relación de amistad y colaboración con Gustavo y las personas en su círculo más próximo se ha mantenido viva y firme hasta el día de hoy. Tomo mi presencia en este encuentro como testimonio agradecido de quien por muchas razones se siente en deuda impagable con un amigo del alma. El titular su participación de esta manera, desde abajo y desde dentro, como seguidor de Jesús. Guillermo, su palabra. Buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Gracias por permitirme estar esta tarde aquí. Gustavo, para mí, ha sido uno de los grandes regalos de Dios en mi vida. Y, por tanto, mi presencia esta tarde se lo debía a él. Gracias por tanto. Evaristo me pidió que mi función aquí era recordar, en esta primera intervención ya me advirtió que eran 15 minutos, recordar las intuiciones fundamentales de Gustavo Gutiérrez y el contexto en el que las mismas habían tenido lugar. Ya. El contexto en el que las mismas habían tenido lugar. Me gustaría, si puedo, apuntar, simplemente señalar como 3 pequeños apartados desarrollados un poco telegráficamente y
si tuviera un pequeño minuto al final, decir algunas secuelas o algunas derivadas de lo que les presentaré ahora y les propondré. En primer lugar, y el primer punto que me gustaría abordar es lo que impropiamente yo llamaría algunos presupuestos de la obra y del pensamiento de Gustavo Gutiérrez. Digo impropiamente, lo llamo presupuestos porque en realidad, y como verán, en su momento están muy conectados a lo que voy a llamar sus intuiciones fundamentales. Y entre esos presupuestos fundamentales, el primero de todos sería la importancia que para Gustavo siempre ha tenido eso que llamamos la realidad y la honestidad con la realidad. La teología es lenguaje sobre Dios y Gustavo decía que Dios es el objeto último y aún único de toda teología. Pero Gustavo también añadía que si metafísicamente Dios es lo primero, históricamente lo primero es el mundo en el que vivimos y los humanos que en él están y de los que somos parte todos nosotros. Por tanto, para Gustavo la realidad era sentida y vivida desde la clave de la encarnación y desde la clave de la sacramentalidad. Lo que la realidad tiene de sacramentalidad, del Dios que viene a nosotros y del camino de nuestro encuentro para con el Señor. La realidad es mediación necesaria. Es en este mundo y en esta historia donde el Señor se nos revela, donde se nos muestra, donde se nos llama. El segundo punto, el segundo presupuesto importante es el dónde y cómo nos situamos en esta realidad y desde dónde la miramos. Lo que la teología tradicionalmente ha llamado los lugares teológicos. Para Gustavo ese lugar era el reverso de la historia. Gustavo ve esta realidad desde el reverso de la historia, desde el abajo de la historia, desde los últimos de la historia, de los que a menudo padecen las situaciones terribles y dramáticas que en esta historia se dan y se viven. Es desde allí, desde donde Gustavo mira y observa esta realidad. Él evocaba el pasaje evangélico del óbolo de la viuda. Qué hermoso pasaje evangélico. El Señor elige el lugar en el que se sienta y desde ahí observa lo que está pasando delante del cepillo del templo. Llama a sus discípulos y les invita a que superen esa impresión que una mirada superficial de lo que ahí está ocurriendo, van pasando ricos, pobres, la viuda, pues que eviten la mirada superficial de lo que ahí acontece. Por tanto, el segundo presupuesto sería este. El tercer presupuesto sería lo que Gustavo llama el silencio ante Dios, pero no un silencio cualquiera, un silencio activo, que él lo resume y lo sintetiza en oración y compromiso. Y para reforzarlo más, recuerda todo el proceso desde el ora et labora del primitivo monaquismo, pasando por el contemplata alis tradere de San Buenaventura al ignaciano contemplativos en la acción. Su silencio, como digo, es la síntesis de oración y compromiso. Un cuarto presupuesto sería, puede sorprender y llamar la atención, la sensibilidad poética. Para hacer teología, él decía que viene bien y hace falta tener una cierta sensibilidad, entendiendo la poesía como esa capacidad de penetrar en lo que trasciende esa realidad inmaterial y que a veces nos resulta difícilmente manejable y a la que nos resulta a veces ponerle nombre. Nos resulta difícil hablar de ella y por eso vamos al lenguaje poético. Es esa sensibilidad poética
que en el discurso para ingresar en la academia a Gustavo, por ejemplo, le hace decir: mi teología es una carta de amor al Dios en quien creo, al pueblo al que pertenezco y a la iglesia de la que soy parte. Y un último presupuesto es, y fundamentalísimo, que la teología es un acto segundo. Y, por tanto, si es un acto segundo, hay un acto primero. Y el acto primero es la práctica de la fe. No es algo nuevo, en realidad es tener en cuenta aquello de que la fe sin obras es una fe muerta, y que lo poníais en ese pequeño vídeo que hemos visto al principio, ¿no? Que antes que pensar la fe hay que vivirla. Una vivencia que él la sintetizaba en 3 pasos o 3 momentos que nosotros expresamos a través del clásico ver, juzgar y actuar, pero que tiene como una doble articulación. Estos 3 pasos tienen una doble articulación. En el acto primero, el ver, juzgar y actuar es un ver, juzgar y actuar sintético, intuitivo, sapiencial, y en el acto segundo, más discursivo, este ver, juzgar y actuar es ya más reflexivo y más crítico. Estos serían unos presupuestos de su pensamiento. Ya he dicho que llamo presupuestos de una manera inapropiada, pero que a mí me parecen importantes. El segundo punto que me gustaría poner un poco ante ustedes es lo que, en realidad, lo que me pedían, las intuiciones fundamentales de Gustavo Gutiérrez, de su teología, de su pensamiento. Y él decía, me lo decía a mí también, ¿no? Me lo decía a mí, me lo dijo en algunas ocasiones, que en realidad las 3 intuiciones fundamentales eran los pobres y la opción preferencial por los pobres, la fe praxis y la unidad de la historia como historia de la salvación. Y, por tanto, la unidad también de la vocación humana. Dios nos ha creado para ser hijos e hijas suyos. Estas eran las 3 intuiciones fundamentales. En primer lugar, los pobres, ¿no? A los que él llamaba los no personas, los nadies, los insignificantes, las clases explotadas, las etnias menospreciadas y excluidas, los sectores marginados, las mujeres triplemente oprimidas, muchas veces por pobres, por indígenas y por mujeres, etc., ¿no? Y tomando ya viejas palabras de Bartolomé de las Casas, él decía: pobres son aquellos que a menudo mueren antes de tiempo, ¿no? Y él, desde luego, entendía la opción preferencial por los pobres, lo entendía como expresión y concreción de nuestra fe en el Dios de Jesús. Por tanto, en el Dios de Jesús, que es el Dios amor, que es el Dios de la vida, que es el Dios de los pobres, por eso mismo, no porque los pobres sean buenos o sean mejores que los demás, sino simplemente porque Dios es bueno y por el hecho de que los pobres son pobres, son los pobres, ¿no? Y él decía, también los pobres deben convertirse al pobre. Todos debemos tener una opción preferencial por los pobres. Los pobres también. Es una opción que nos concierne a todos. Y entendía la pobreza como la entendió Medellín. 3 niveles de significación de la pobreza. No es que sean 3 pobrezas distintas, sino 3 niveles de significación de la pobreza. La pobreza como carencia material de lo necesario. La pobreza como reconocimiento de nuestra condición de pequeñez ante el Señor y abandono total en sus manos e identificación con su voluntad, y por eso mismo la denuncia como solidaridad, como denuncia y como protesta, la pobreza entendida de una manera profética y que trata de transformar esa situación de pobreza y de abandono. Los pobres, pues, la primera intuición fundamental.
La segunda intención fundamental es la fe praxis, entendida teológicamente como seguimiento de Jesús, pero entendida como seguimiento de Jesús, un seguimiento de Jesús que arraiga en los procesos de liberación de los pobres. Y el tercer elemento es la unidad de la historia como historia de la salvación. Perdón. No hay dos historias, sino una sola, lo que llamamos el progreso humano y el esfuerzo por proclamar y hacer realidad el reino de Dios son tareas que cada una de ellas tiene su propia especificidad, no se reducen la una a la otra, pero sí se imbrican la una en la otra necesariamente. Se imbrican e implican recíprocamente. Bien. Entonces, pasamos al tercer punto, luego lo podremos ampliar. Todo esto tiene un contexto, Y ahí yo sí me gustaría recordar que un mexicano, Roberto Oliveros, dijo que un pensamiento teológico con personalidad latinoamericana no surgirá con propiedad hasta las postrimerías del Concilio Vaticano II, son sus palabras. Se refiere a los años 60 y tantos, ¿no? Y en relación con el pensamiento teológico anterior, un uruguayo, Juan Luis II, ponía el calificativo al pensamiento teológico existente y dominante, le ponía el pensamiento de alienación. Decía que una realidad como la latinoamericana, con características propias, sin embargo, carecía de un pensamiento que respondiera en realidad a la situación latinoamericana. Y por eso hablaba de una situación y de una teología que era calco y copia de las teologías noratlánticas. Pues bien, podemos distinguir, hablando del contexto, lo que podemos llamar un contexto histórico y un contexto biográfico personal. En cuanto al contexto histórico, podríamos distinguir el contexto sociopolítico al que Evaristo ya ha hecho referencia en la presentación. Los proyectos coloniales y los proyectos neocoloniales, uno de los grandes problemas ha sido que las grandes mayorías han quedado al margen de los beneficios del sistema. No solo han quedado al margen de los beneficios del sistema, sino que han reforzado la explotación y la dominación y la opresión, ¿no? Lo que ya Bartolomé de las Casas decía de los pobres que mueren antes de tiempo. Por eso, las teorías llamadas de la dominación y la dependencia y las ciencias sociales en general, una de las características que tuvieron es apuntar a las causas de esa situación, las causas estructurales de esa situación, y hacían ver que en el sistema capitalista dominante, desarrollo y subdesarrollo no eran más que la misma cara de una misma realidad. El desarrollo de una parte iba implicando el subdesarrollo de otra. Por eso, de ahí surgen intentos de buscar nuevas vías para dar respuesta a una situación que no era de opresión, de explotación, de injusticia, de una tremenda desigualdad. En ese proceso de búsqueda de respuestas propias, la entrada de Fidel en La Habana en el 59 o más tarde la victoria de Allende en Chile, etc., han sido símbolos emblemáticos de esta búsqueda de nuevas vías y de nuevos caminos. Vamos a dejarlo ahí, pues. Muy bien, gracias.
Ya intuimos que te quedan muchísimas cosas ahí en la carpeta por decir, pero bueno, tienes oportunidad de volver a completar pues esos presupuestos que nos has dicho antes, de los que nos has hablado, de las intuiciones y del contexto. Tendrás ocasión en las distintas participaciones que tienes de ampliarlo. Bueno, continuamos con otro aspecto de la mesa que hemos tenido un pequeño contratiempo. Vamos a ver, nosotros teníamos ya pensado y teníamos apalabrado y todo la presencia a través de Zoom de Silvia Cáceres Frisancho. Esta Silvia Cáceres es la directora del Centro Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas de allá del Perú, ¿no? De Lima. Entonces, pero resulta que está con eso que aquí decimos un trancazo que yo acabo de hablar con ella y la pobre mujer es que no puede ni hablar. Entonces me dice que nos ha enviado un texto y ese texto dice que lo va a leer una de las profesoras, que es además no solamente experta, sino la más experta en Sagrada Escritura, en el mismo centro, Fray Bartolomé de las Casas. Ella se llama Glafira Fernández, es pues licenciada en Sagrada Escritura y profesora de ese mismo centro, Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a escucharle, ¿podemos tener conexión ya con Glafira? Sí, ¿podemos? José María. Sí, un momento. ¿Glafira? Sí. Sí, no sé si me pueden escuchar bien. Perfecto, sí, te escuchamos. Cuando quieras. Bueno, pues por motivos adversos, pero es un privilegio para mí poder poner voz a una reflexión que ha sido preparada por Silvia. El título: Gustavo Gutiérrez, abriendo caminos de liberación y esperanza desde los insignificantes. Dice Silvia, bueno, ante todo agradezco a los organizadores por la oportunidad de participar en este homenaje a Gustavo Gutiérrez, a quien Pedro Casaldáliga, con su sensibilidad poética, llamó Tomasito de América Latina. Para muchos de quienes estamos aquí, Gustavo ha sido un amigo y maestro excepcional. Me llena de alegría y gratitud poder compartir con ustedes esta breve reflexión que nace de un profundo agradecimiento por la vida, la amistad y la teología. Su legado ha marcado y transformado nuestra manera de ser cristianos y de vivir la fe, ayudándonos a comprender el Evangelio de Jesús como una auténtica buena noticia. Se me ha pedido hacer una reflexión sobre la opción preferencial por los pobres, tema central en la teología de Gustavo, y es lo que procuraré hacer en los próximos minutos, recogiendo 3 aspectos y una conclusión. El primer aspecto, la opción preferencial por los pobres, una opción existencial. Una primera cosa que me gustaría señalar es que la opción preferencial por los pobres no es solo un principio teórico, sino una opción profundamente existencial y práctica. No hay nada más práctico que una buena teoría, decía Gustavo, y para él esta elección se concretó en su experiencia de compasión y solidaridad con los más pobres y vulnerables. Su propia vida estuvo marcada por el sufrimiento. El padecimiento de una enfermedad durante su adolescencia lo llevó a comprender de manera personal el dolor, pero también la esperanza. Una esperanza que, recordando a Chalpigui, es pequeña y frágil, pero a la vez persistente y poderosa. La vivencia personal de la enfermedad, lejos de encerrarlo en el dolor, lo abrió a una sensibilidad profunda hacia el sufrimiento de los otros. A través de su trabajo pastoral en la parroquia Cristo Redentor en el barrio del Rímac, en Lima, Gustavo pudo y supo acercarse a situaciones dolorosas y desconcertantes, como la muerte inesperada de un joven producto de un accidente, la realidad de niñas y niños abandonados,
mujeres maltratadas en su propia casa, enfermedades incurables y tantas otras situaciones dramáticas. Así también sus vivencias dentro de una sociedad extremadamente desigual, atrapada por las discriminaciones heredadas de un pasado colonial, marcaron su teología. A partir de ahí hizo de la pobreza una clave hermenéutica para comprender el Evangelio. ¿Cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Una pregunta que solo puede responderse desde la práctica, desde la solidaridad y el deseo de construir estructuras de justicia que dignifiquen la vida de quienes han sido marginados. La opción preferencial por los pobres no es una elección ideológica, es sobre todo una respuesta a la llamada del Evangelio que nos pide ser compasivos y solidarios. Es una forma de ser discípulos de Jesús, quien siempre tuvo una preferencia por los pequeños. Esta opción no puede quedarse en una mera declaración, sino que debe reflejarse en nuestras prácticas diarias, en la manera en que construimos comunidades que dignifican y en cómo luchamos contra las estructuras de pecado que perpetúan la injusticia. En la teología de Gustavo, la preferencia por los pobres es también una preferencia por la vida, por la esperanza y por el sueño de otro mundo posible donde no hayan marginados ni olvidados. Segundo punto, teologías liberadoras desde los márgenes. El impacto de la teología de la liberación ha dado origen a una rica diversidad de líneas teológicas que responden a realidades específicas y contextos diversos. A lo largo de estos años, los pobres y excluidos han sido sujetos, no objetos, de su propia reflexión teológica y de su liberación. En palabras de Gustavo, la fe cristiana ha madurado y echado raíces en pueblos no occidentales, secularmente pobres y oprimidos. Pueblos que en medio de grandes dificultades, muchas de las cuales son rezagos de un duro pasado colonial y de no pocas injusticias presentes, afirman cada vez más su identidad cultural y política. Desde ellas surgen caminos de fidelidad al mensaje cristiano y una inteligencia de la fe preñada de consecuencias. Fin de la cita. Las teologías feministas, por ejemplo, han levantado la voz contra la opresión patriarcal, visibilizando las luchas de las mujeres empobrecidas y mostrando que la liberación no es completa si no incluye una perspectiva de género. La teología negra, nacida en el corazón de las comunidades afrodescendientes, denuncia el racismo estructural que deshumaniza a tantas personas y celebra la resistencia cultural y espiritual de estos pueblos. Por otro lado, la teología indígena y Dalit nos desafían a escuchar las voces de los pueblos originarios y de las castas más excluidas que han vivido siglos de opresión, pero que desde su fe siguen construyendo caminos de dignidad y justicia. La ecoteología, en su vínculo entre el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, nos recuerda que no hay justicia para los vulnerables sin un cuidado profundo de la casa común. Se trata entonces de una pluralidad de líneas teológicas que han surgido de las diversas situaciones de muerte, violencia, opresión y exclusión. Cada una aporta desde su particularidad al proceso de humanización necesario para hacer presente el reino de Dios. Los excluidos, los pobres y descartables no son solo víctimas, son gestores y agentes de cambio y transformación. Ahora bien, es natural, como es natural, la diversidad de perspectivas que surgen del mundo de los empobrecidos e insignificantes pueden tener divergencias. Esto es natural. Las discrepancias, el disenso, el pensamiento crítico son saludables. Como diría Gustavo, todos ganamos con ese cuestionamiento porque hacen daño a los marginados. No obstante,
es necesario apreciar la riqueza que ofrece el desacuerdo sin perder de vista la condición de opresión y vulnerabilidad común que se tiene. Por otro lado, la diversidad de perspectivas y sus puntos de partida, la situación de las mujeres, de los migrantes, de los indígenas, etcétera, hace posible descubrir otros planteamientos liberadores, gestores de vida digna y no encerrarse o encapsularse en la propia perspectiva. En este sentido, hay un enriquecimiento mutuo. Sin embargo, es necesaria la escucha. En palabras de Gustavo, la atención a realidades distintas y distantes ayuda a entender mejor nuestras propias situaciones y nos hacen dar un salto hacia adelante en la búsqueda de un hablar sobre el Dios de nuestra fe. El punto es que la particularidad que privilegia cada línea teológica no debiera hacer perder de vista la complejidad del problema de la pobreza y opresión. En palabras de Gustavo, todo pobre pertenece simultáneamente a un género, a una etnia, a una cultura, a una clase social. Interseccionalidad. No nos aproximamos a esa realidad si no combinamos equilibrada y respetuosamente los análisis social, cultural, de género y otros, aunque el resultado final no corresponda del todo a lo que hubiéramos deseado o previsto. Las diversas líneas teológicas liberadoras enriquecen nuestra comprensión del Evangelio y nos muestran cómo Dios se revela en la multiplicidad de experiencias humanas. Tercer aspecto. Abriendo caminos de liberación y esperanza. El desafío de la multiplicidad de rostros de pobreza nos interpela profundamente, exigiendo que saquemos lo nuevo y lo viejo del tesoro del mensaje cristiano y de la rica tradición de esta corriente liberadora. Frente a los gritos de los pobres, los descartados y los excluidos, surge una pregunta urgente. ¿Qué necesitan las teologías de la liberación hoy para responder a su clamor? La respuesta no puede ser otra que vivir más radicalmente nuestra espiritualidad, profundizar nuestra metodología. Nuestra metodología es nuestra espiritualidad. La carta apostólica A Theologiam Promovendam del Papa Francisco nos ofrece una luz inspiradora para quienes sentimos la vocación de repensar nuestro quehacer teológico desde las periferias del mundo. Nos llama a un cambio profundo, empezando por reconocer algo esencial. El mundo está cambiando y nosotros debemos cambiar con él. Francisco nos recuerda que no estamos simplemente en una era de cambios, sino en un cambio de época. En este contexto, promover una teología viva y transformadora exige, más que repetir fórmulas del pasado, debemos interpretar el presente con ojos proféticos y atrevernos a imaginar nuevos caminos para el futuro. Es un llamado a salir de lo cómodo y lo conocido para afrontar de frente las profundas transformaciones culturales que atraviesan nuestro tiempo. En este sentido, el método de la teología de la liberación necesita ir más allá, adentrándose en el corazón de los otros y los otros sufrientes de hoy. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Qué anhelan? ¿Cuáles son sus luchas hoy? Escuchar sus voces no puede ser una manera o una mera estrategia. Debe transformarse en un encuentro real y encarnado con sus heridas y esperanzas. No se trata de preguntarnos a quién sentimos más cercano, sino de dejarnos alcanzar por el sufrimiento de quienes reclaman nuestra compasión. No somos prójimos, sino que nos hacemos prójimos. Solo una teología profundamente contextual, una teología encarnada, puede responder a los desafíos de hoy. Necesitamos un diálogo sincero con las realidades sociales, culturales, religiosas y espirituales que habitan nuestro mundo.
Francisco nos desafía a seguir el principio de la encarnación, entrar en las culturas y en las tradiciones de los pueblos, dejándonos transformar por ellas. Desde aquí la teología se convierte en un espacio de encuentro, un puente entre tradiciones, confesiones, saberes creyentes y no creyentes. En este diálogo la teología encuentra la huella de lo trinitario en la creación, descubriendo que todo ser viviente tiende hacia el otro. Este movimiento relacional nos invita a descubrir el cosmos como una trama de relaciones sagradas. Por otro lado, la teología de la liberación siempre dialogó con otras disciplinas, ciencias sociales, literatura, filosofía y arte. Pero hoy necesitamos ir más allá. La teología debe abrazar la transdisciplinariedad, es decir, integrar nuevas categorías y lenguajes que otros saberes y ciencias han desarrollado para penetrar con mayor profundidad las verdades de la fe y comunicarlas con creatividad, sensibilidad y rigor. El Papa Francisco nos invita también a vivir una teología sinodal, construida desde el diálogo comunitario y la escucha mutua. En un mundo marcado por la competitividad, especialmente en los espacios académicos y laborales, el desafío es recuperar la fraternidad teológica, espacios donde podamos experimentar la colegialidad, la escucha y el discernimiento colectivo. Es una tarea exigente, pero imprescindible si queremos que la teología sea fiel a su vocación de servicio al pueblo de Dios y al mundo. Por último, Francisco nos recuerda que sin la experiencia de fe, sin la vida espiritual, la teología se convierte en un saber seco, sin sabor. Necesitamos volver a beber del pozo de nuestra espiritualidad, arraigar nuestro pensamiento en la oración para que la teología se convierta en un saber sapiencial, encarnado y lleno de vida. Una teología que sea un acto o una carta de amor atenta a las heridas abiertas de la humanidad y capaz de anunciar con esperanza un horizonte de plenitud. Desde esta perspectiva, la teología no solo reflexiona sobre el mundo, lo abraza, lo consuela y lo transforma. Es una teología que se arrodilla ante Dios y camina al lado de los pobres, que escucha la voz de la creación y responde con valentía y misericordia. Conclusión. A Gustavo, suscitador de esperanza. Querido Gustavo, han pasado 3 meses desde tu partida y hoy estás más presente que nunca, desafiándonos con tu teología, con tu modo de ser discípulo de Jesús y con tu compromiso inquebrantable hacia los más vulnerables e insignificantes de nuestro mundo. ¿Dónde dormirán los pobres? Hoy se amplifica esta pregunta que hacías recordando el libro del Éxodo. Sí, Gustavo. ¿Dónde dormirán los pobres en estos tiempos en que vivimos en medio de tantos discursos y prácticas violentas que vienen de los poderosos y que quieren arrebatarnos la esperanza? Hace unos días, Trump ha vuelto al poder y dice que no hay lugar para los pobres, para los migrantes, para las mujeres, para las personas de orientación sexual diversa. Son tiempos muy difíciles, pero ¿cuándo han sido fáciles? En realidad, nunca. Tú lo sabes bien. Todo lo que te ha tocado vivir y afrontar. Bienaventurados los tercos, decías, creando una nueva bienaventuranza. Pues sí, en este tiempo necesitamos que nos invada esa terca esperanza con la que tú viviste y caminaste desde pequeño. Necesitamos contagiarnos de esa terca esperanza para tener la capacidad de no desanimarnos ante lo que ocurre, ante la justicia y la sinrazón, confiados y confiadas en que Dios nos acompaña y la vida siempre vence. Termino con estas palabras que escribiste en un momento muy oscuro para el Perú, como fue la época del terrorismo. La luz no está al final del túnel, se halla en las mismas personas que transitan por él. A ellas les toca iluminarlo.
Si la espera del Señor enciende nuestros corazones, si respondemos con nuestro compromiso y solidaridad al don del amor que Dios nos da en su Hijo, nos convertiremos en luciérnagas que, constituyéndose con la fuerza del Espíritu en una muchedumbre inmensa, harán de las tinieblas amenazantes una noche humana y reposante. Que así sea. Gracias. Gracias. Y a Silvia, pues el texto tan bonito y tan, digamos, sugerente, ¿verdad? Nos ha recordado palabras que a veces ya las tenemos como desconocidas, casi olvidadas. Interseccionalidad, nos ha hablado de transdisciplinaridad, nos ha hablado de colegialidad, de sinodalidad, en fin, tantas cosas tan importantes que hoy día tendemos a olvidarlas. Bien, la última participación, no por ser la última, sino porque el guión lo exigía así, va a ser de Montserrat Escribano Cárcel, que está aquí a nuestro lado, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido. Bueno, Montserrat, además de ser teóloga, que todo el mundo la conoce, ella es doctora en filosofía y ha escrito pues cosas muy importantes en teología y en humanidades, ¿no? Ella es profesora de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer en Valencia y actualmente es presidenta de la Asociación de Teólogas Españolas. Tan jovencita, ¿verdad? Y tan llevando, digamos, responsabilidades tan grandes, ¿no? Ser presidenta de la ATE, de las Teólogas Españolas. Muy bien. Ella pertenece también a la European Society of Women Theological Research. Bueno, ella sabe lo que dice, ¿verdad? Y del grupo de investigación del equipo de formación de Cáritas Diocesana de Valencia. Bueno, ella ha venido de Valencia precisamente para estar con nosotros por el afecto que nos tiene y el afecto sobre todo que tiene a Gustavo Gutiérrez. Y el título de su participación es este: La bendita pertenencia, dimensión comunitaria del cristianismo. Bueno, pues Montserrat, es tu palabra. Pues también me levanto. Gracias. Muchísimas gracias por el espacio, porque es muy significativo estar aquí. Yo la verdad es que estoy bastante abrumada. Sí, porque claro, desde Valencia, pues imagínese un sitio de provincias, decíamos, Belén, porque me he ido con otras teólogas. Bueno, no, para ajustarme al tiempo voy a comenzar. Y quería eso, pues lo primero, pues daros las gracias a cada uno y a cada una de vosotras, y especialmente pues a la vida y al recorrido de Gustavo Gutiérrez. Me parecía, cuando pensaba estas cuestiones, que hay un antes y un después de hacer teología, después de la vida y la obra de Gustavo Gutiérrez. Esto que parece así muy grave, me acerco, perdón. Pues claro, pues esa centralidad de los pobres, ¿no? Y también me hacía una pregunta que creo que debe estar en nuestro entorno, que siempre está, ¿no? Si no hablábamos de los pobres, ¿de qué hablábamos antes de Gustavo Gutiérrez? ¿A qué nos dedicábamos en la teología? Bueno, pues yo creo que eso es una pregunta también que deberíamos seguir discutiendo, ¿no? Y también me parece que muchas de las cuestiones que él subrayó con su vida, con su obra y con su pensamiento, bueno, pues han sido claves decisivas para nuestros propios futuros. No voy a repetir muchas de las que se han dicho, pero sí el inaugurar algo tan sencillo, porque escuchamos teología de la liberación, pero que la teología se abriera como un camino emancipatorio, pues esto es una gran cuestión también. Y digo lo mismo, si la teología no era un camino emancipatorio, ¿de qué era ese camino? ¿Hacia dónde llevaba? ¿Hacia dónde conducía? ¿No?
Bueno, pues a mí me parece que, bueno, pensando estas cosas, ¿no? Si no eran caminos de liberación, pues tampoco eran caminos de sostenimiento de vida y de redes de cuidado, ¿no? Que hablamos ahora. Entonces me parece que él, como se ha dicho, pues puso su mirada en las pobrezas, en los pobres, pero a mí me gustaría destacar una cosa, es, bueno, ¿desde dónde? También lo preguntaba Guillermo hace un momento, ¿no? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugares? ¿Cómo comenzó él a pensar todas estas cuestiones que ocuparon su vida y la transformaron? Y una de las respuestas que se me ocurría es que él se acercó a la espiritualidad dominicana. Él fue un dominico. Y esa condición, bueno, pues hizo que su marco teológico se moviera. Y se moviera hacia un determinado pensamiento intelectual, porque Guillermo también mencionaba ahora que nunca en la vida de ninguno de nosotros pues es únicamente una forma biográfica o contextual, sino que en su caso también es un movimiento, por supuesto, espiritual. Y su espiritualidad fue una espiritualidad dominicana. Entonces, bueno, a mí me parece que esto es necesario subrayarlo, no solamente porque, bueno, hay otras muchas espiritualidades, pero esta tiene unas peculiaridades. A él le acercó, cuando estuvo en París, bueno, pues a conocer a teólogos como Aix Congat, como Dominique Chenoux o como Schiller, perdón por mi expresión, pero le llevó a esa escuela dominicana de Les Soir, que estaba precisamente ya a las afueras de un París que comenzaba a vivir de una manera convulsa un mundo nuevo que venía. También me parece que pudo participar, no me parece, sino que fue así, que participó en el Concilio Vaticano II, también con estos teólogos. Claro, esto no es una anécdota, sino que te va introduciendo en una tradición teológica, en una forma determinada de pensar el mundo y de pensar la existencia, que para él pues fue determinante. Por eso él pues pudo tener siempre esa mirada primera hacia las fuentes, hacia esa nueva categoría, ¿no?, que aparecía como algo muy novedoso y realmente lo fue porque fue transformador, que es la historia. Es decir, la Iglesia, antes de Vaticano II, como saben muy bien ustedes, pues vivió de cara a la ahistoria. Es decir, no necesitaba toda la memoria, no necesitaba el recorrido anterior, no necesitaba el mundo ni la realidad para nada. Es decir, la Iglesia, perdón, era un espacio fijo, cerrado y que no precisaba del mundo. Bueno, pues todo esto se movilizó a partir del Vaticano II y, bueno, pues comenzarán a aparecer nuevas categorías, como que la autonomía tiene libertad. Eso es muy importante. Además también, bueno, pues que esa mirada eclesial, ¿no?, porque influyó de una manera radical, esa mirada eclesial que estaba en un mundo cerrado, pues hizo que entendiéramos que solamente podíamos salvarnos si íbamos juntos. Esto también es una cuestión que lo ha destacado últimamente el Papa Francisco. Y además ha puesto una imagen no de una iglesia triunfante, cerrada, única, inamovible, que vive de una tradición completamente más que cerrada, ¿no?, sino es una barca que va en medio de un mar y en la que vamos todos. Con lo cual es una imagen, una metáfora bastante acertada, ¿no?, del mundo en el que estamos en estos momentos. Si atendió la historia, atendió los principios, también indagó en las fuentes. Y esto también es muy necesario, porque lo decíamos, ¿no?, su espiritualidad es una espiritualidad con unas raíces muy profundas. Pero también nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿dónde tenemos puestas nuestras propias raíces para construir y para seguir alentando nuestras comunidades del futuro? ¿Dónde seguir teniendo esa tierra buena? ¿Cuáles son nuestros propios pozos? ¿Dónde podemos seguir bebiendo? Todo esto a mí me parece que, él así lo señala, ¿no?, que encontró una nueva manera de hacer teología que era ilusionante. Esto me parece muy importante, porque solamente aquellas cosas que nos dan una enorme alegría, que nos dan esa ilusión, que nos conectan, pues es aquello en lo que poder seguir pensando y desde lo cual poder seguir viviendo, con lo cual conectarnos, ¿no?
Y esa es la fuente de su inspiración y de su propia teología, una teología poética. Además, también él estableció o recordó que la teología tenía que ser crítica. Si tenía una historia, si tenía un contexto, si tenía una mirada política, no podía dejar de ser crítica para buscar las razones. Y en esa mirada crítica, pues él también habló, bueno, pues no eran sus tiempos, ¿no? Pero él también habló de, bueno, pues, ¿dónde estaban situadas las mujeres? Porque empezó a descubrir que las pobrezas tienen un contexto, como se ha dicho, ¿no? Como acaba de decir la compañera ahora, tienen un contexto, siempre tienen, las pobrezas nunca van solas, siempre tienen una historia detrás, ¿no? Siempre tienen una memoria. Y también me parece que, bueno, pues esto le situó su propia filosofía, su propia mirada, su propia realidad. Esto le situó en un contexto muy incómodo dentro de la Iglesia. Nosotros estamos esta tarde y nosotras recordando su memoria, pero el hecho de ponerse en un lugar determinado también le hizo padecer una determinada forma de estar en la Iglesia. Es decir, la Iglesia cortocircuitó muchas veces su pensamiento, no estuvo valorado dentro de las facultades de teología y además siempre estuvo visto bajo sospecha. Por lo tanto, es una teología que hoy en día se sigue reivindicando. Estamos en otro momento, tenemos el Papa que tenemos gracias a esa teología. Si no, nunca hubiéramos podido tener un Papa como el que tenemos en estos momentos. Y yo creo que estas cosas son muy importantes porque decimos que tenemos que seguir haciendo teología, pero esto ha sido a costa de muchos esfuerzos y de muchas personas que hemos bebido, ¿no? De una manera o de otra, de esos lugares, pero esto sigue estando sin estar bien visto dentro de nuestras corrientes teológicas actuales, ¿no? Entonces, sí que estamos en un momento, este momento eclesial de un cierto florecimiento, ¿no? Con la sinodalidad, en la que se nos pide que las teologías ya no estén bajo sospecha, sino que haya puentes, que haya diálogos, y estamos en un momento distinto. Pero, sin embargo, estos puentes, estos diálogos, todavía no se han acabado de construir. Y como saben, yo vengo de Valencia, y la Dana derribó lo primero todos los puentes. Entonces, los puentes también son espacios frágiles donde no siempre todo está seguro y a salvo. Por último, ¿cómo construir una bendita pertenencia? Esta es una imagen que me pareció muy bonita, es de Fratelli Tutti, el número 32. ¿Cómo construir una bendita pertenencia? Bueno, pues yo realmente no lo sé, pero me parece que es aprender a vivir desde la fraternidad y la sororidad. Estos días lo escuchábamos de mano de la obispa episcopaliana, ¿no? De María del Badi. Y ella decía, durante el servicio religioso, dice, como país, nos hemos reunido esta mañana para rezar por la unidad, no por un acuerdo político o de otro tipo, sino por el tipo de unidad que fomenta la comunidad por encima de la diversidad y la división. Bueno, pues en la Iglesia Católica siempre decimos, ¿no? ¿Qué es esto de la comunión, de la común unión? ¿Cómo seguir practicando espacios como este, en el cual podemos venir, reunirnos, manteniendo la diversidad, manteniendo cada uno su propia forma de comprensión del mundo, ¿no? Es decir, hoy en día la común unión son espacios de resistencia, lo decíais al principio, ¿verdad? Y este es uno de ellos. Además, son espacios donde aún estamos nombrando la palabra dignidad, algo que fuera de aquí se está poniendo en cuestión a cada paso, algo que hoy la dignidad no está valorado. Por lo tanto, estos espacios siguen siendo para recordarnos todo esto. Y una clave que me parece muy necesaria, para no aburrirles demasiado, y es que muchas veces estamos situados en un tiempo de carencia, un tiempo cerrado, un tiempo sin futuro, porque la cosa no está para menos. Pero en esos espacios cerrados, ¿qué tal si hiciéramos como hace la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez? Situarnos en lugar del no futuro, situarnos en el espacio de la abundancia.
Es decir, estamos viviendo el tiempo de la gracia. Necesitamos repensarnos desde ahí, no desde lo que no tenemos, lo que no conseguimos, la iglesia envejecida que somos, la falta de todo. Bueno, pero ¿qué tal si le diéramos la vuelta y nos pusiéramos en la abundancia? Yo creo que ese es el camino de la liberación, o al menos así me parece. Y esto no puede hacerse sin memoria, lo hemos señalado también esta tarde. No puede hacerse sin recordar. ¿Qué significa hoy eso de tener y seguir teniendo una memoria colonial? Tenemos que seguir buscando esa historia, porque, bueno, saben que muchas veces la Iglesia ha hablado de justicia social, y este es uno de nuestros grandes lugares comunes. Pero esa justicia social viene de nuestra falta a veces de memoria, de esa memoria colonial que hemos tratado de evitar, que fue de otros. Pero sin embargo, bueno, pues la historia de la Iglesia Católica va de la mano de esa historia colonial que tenemos que mantener. Y por último, yo creo que estamos en un momento en que hay muchas personas que nos dicen que estar en la Iglesia es una adhesión. Y a mí esto, pues la verdad, me causa bastante extrañeza, porque esto no va de adhesiones, va de alegrías, de sentir que este es un espacio de la alegría del Evangelio. Por lo tanto, estamos en momentos de que hay gente que se está adhiriendo a la Iglesia o que se mantiene en la Iglesia porque es un espacio que hay que defender, porque es un espacio que se encuentra, porque sigue siendo un espacio de identidades. Entonces, bueno, pues quizá esto para pensarlo. Y otra de las claves es que vivimos en un momento en el que tenemos que pensar la multiministerialidad. Es decir, vivimos en una iglesia excesivamente clericalizada, en el que esa clericalización continuada es siempre de un varón blanco mayoritariamente y desde luego casi siempre europeo. Por lo tanto, bueno, pues ¿cómo pensar esa ya hemos dicho, transdisciplinariedad? Bueno, pues también esa, la multiministerialidad. Tenemos una iglesia a veces en lo eclesiológico, bueno, y en todo lo demás, excesivamente balanceada, ¿no?, hacia aquello que hace, pues, lo sacerdotal. Bueno, pues tenemos que empezar ya a imaginar con creatividad, con audacia, ¿no?, hacia dónde caminar. Y lo último que voy a decir ya es que pensemos, bueno, pues estas adhesiones, ¿no?, que tenemos, ¿qué estamos buscando? ¿Legitimar el poder que todavía tenemos? ¿O buscar ser espacios de salvación y de alegría para el mundo? Porque claro, no es lo mismo una cosa que otra. Y en el fondo, pues estamos todos respirando el mismo aire, ¿no? Trump, pues acaba de llegar al poder y esto no es algo que le va a pasar a Estados Unidos, sino que casi nos pasa a casi todos, ¿verdad? Bueno, pues pensar. Y por último, me atrevo a hacerles una recomendación. Muy humilde, de verdad, pero me la creo porque, claro, vengo con las teólogas y si no, después me lo van a reclamar. Y es que debemos, sería aconsejable que estudiemos teología, porque tenemos cada vez más espacios devocionales. Saben ustedes que esto está muy de moda. Las devociones al Santísimo, la hora santa, que está muy bien. Pero no podemos tener únicamente espacios devocionales. Está muy bien si detrás hacemos lo que hacía Gustavo Gutiérrez, ¿no?, y tanta otra gente. Hacer espacios de reflexión teológica. Es decir, para llegar a pensar todo esto, necesitamos estudiar teología. Y no una teología cualquiera, sino una teología que nos ayude a liberar, a compadecernos, a tocar el cuerpo de los otros y hacernos, como decía ahora, bueno, pues una teología cada vez más prójima. Así que muchísimas gracias. Bueno, ya hemos oído, hay que estudiar teología, ¿eh? Hay que estudiar teología de la buena. No vale solo con mantener espacios de devoción, que ya tenemos suficientes, y por cierto se están quedando bastante vacíos por ahí. Alguien ya dice que habría que buscar
el modo de cómo utilizar esos espacios tan enormes que se están quedando vacíos. Oye, gracias, Montserrat, por esa invitación que nos has hecho a la alegría, esa invitación que nos has hecho a la bendita pertenencia. Muchísimas gracias por todo ello. Bueno, pues abrimos ahora un espacio de diálogo, de, si queréis, de debate, de comunicación de experiencias, de testimonios, etcétera, con el ruego de que seamos breves y concisos, tanto para los que estamos aquí, que nos podemos presentar aquí una pregunta directa a cada uno de los que han intervenido en la mesa, como las personas que están también conectadas por el Zoom, que puedan hacer su pregunta, que la iremos recogiendo, y entonces la respuesta, vamos a hacer 2 turnos. Un primer turno, podéis ya levantar la mano todas las personas que queráis participar, y ya acabado ese turno, abriremos otro, y bueno, queremos acabar pues a las 6:30 más, bueno, a ver si podemos acabar hacia las 6:30, un poco pasadas, ¿vale? Un poco 7. A ver, Rafa, por allá está Miguel, no sé quién es, quién es. Sí, otro y 4 personas. Bueno, pues estas 4, Rafa, ya puedes empezar. 5. Una pregunta a Guillermo. No, te van a pasar él. Es que si no, no se oye, no lo van a oír los que estén en el... Muy bien. Una pregunta a Guillermo. Te has quedado al final por desarrollar la parte biográfica de Gustavo Gutiérrez. Y dado que quizás seas el único español que ha vivido con él, pues tengo muchísimo interés en que nos cuentes lo que te ha quedado con los demás. Bueno, no soy teólogo, soy un militante de base y trato de reflexionar lo que puedo con otros compañeros. Yo me ha hecho mucha ilusión venir a celebrar la vida de Gustavo Gutiérrez, a celebrar la vida, porque me parece que da mucho sentido ver los hechos que han ocurrido y cómo eso nos ha influido en todos nosotros. Y nosotros hemos tomado decisiones que serían imposibles si hubiese existido no Gustavo Gutiérrez, sino todo un montón de gente que me ha ayudado. Yo me acuerdo cuando en el año 74 a mi mujer le habían echado, igual que otros 5 compañeros más, los Escolapios de Sevilla. Entonces, yo estaba encargado, me hacen propuestas de que la político-social, me refiero a la policía político-social, de cómo hay que detener a la gente, una serie de barbaridades impresionantes. Y claro, me vi en una contradicción y preferí irme de allí antes de colaborar con esas cosas. Entonces, ¿por qué hice eso? Hice eso porque en mi comunidad el resto habían hecho cosas más fuertes que yo. Entonces, porque me acuerdo un día me dice la compañera, estás loco, ¿por qué te corres ese viejo? Pero ese viejo tiene un sentido. Y el sentido es que todos estamos dispuestos, más que una práctica solamente solidaria, no, de práctica de la justicia. Y eso nos llevó a tomar decisiones duras. Pero claro, al estar acompañado, esto no te parece tan arriesgado, no te parece tan difícil. Y nos dio mucha fuerza. Y nos ha dado fuerza toda la vida. Y entonces yo agradezco a la vida de Gustavo Gutiérrez y a tantos compañeros que nos abrieron esta luz. Esta pregunta es para Grafira. Tenemos padres en la teología y tenemos madres. Algunas de nuestras madres en la teología feminista fueron muy críticas con la teología de la liberación, aunque después ha habido una relectura de la teología de la liberación desde la teología feminista. Lo que yo quería preguntar a Grafira es si podemos decir que la teología de la liberación fue una matriz en donde después se ha podido desarrollar una teología feminista propia y actualmente una teología feminista postcolonial. Te lo pregunto a Grafira, gracias.
Mi pregunta es para Montserrat de Escribano. Se llama Teología de Liberación y Constantinismo. La pregunta es, ¿cómo sería posible hoy una teología post-constantiniana de la liberación, es decir, radicalmente pacífica y pacifista, al margen, entiéndase bien, del Estado y de los poderes políticos? ¿Qué ejemplos, aparte del cristianismo primitivo, y aunque no sea cristiano, Gandhi, destacarías en la historia que se hayan dado de manera eficaz? Bien, buenas noches. Agradecer a Pepa que está adelante por la invitación el día de hoy. Vengo desde Lima, Perú. Estoy de paso por acá. Quiero retomar un poquito y tratar de ser lo más breve posible. Desde el Colegio Luz Casanova, donde yo he sido profesor, nos inspiraron la opción por los que no son vistos. El padre Gutiérrez lo vio en el 70, vale decir que estamos en 2024 y la situación en Lima, Perú, casi no ha cambiado. Y el panorama geopolítico que se presenta también se viene terrible, con, desde Lima le llamamos la derecha bruta y achorada, que se ha asociado a la corrupción, y la verdad la cosa se pone bastante picante. A la mesa, ¿cómo ven el panorama geopolítico? Creo que las diferencias van a aumentar. Desde la teología de la liberación, ¿qué podemos hacer? Los abismos ya no van a ser de centímetros, van a ser de kilómetros. Muy bien. Ya cerramos este turno y con el ruego a los tres intervenientes en la mesa de que podáis responder de una manera también concisa para poder tener un segundo turno. ¿Quién quiere empezar? En cuanto a la biografía personal de Gustavo, yo pensaba haber podido señalar tres aspectos que tienen que ver con el contexto que ha dado lugar a sus intuiciones, aparte del contexto histórico como contexto poco biográfico. Sus 6 años en cama, más luego cierto en silla de ruedas, etc., y la enfermedad, la infección a los huesos, la osteomielitis, pero de eso ya se ha hablado, y de la sensibilidad para con el sufrimiento, y probablemente hizo que él estudiara medicina en San Marcos y que incluso en Lovaina, aparte de la filosofía, se especializó un poco en psicología, ¿no? Y entonces la enfermedad, un primer elemento. Un segundo elemento muy importante cuando uno tiene en cuenta su teología es sus años, primero, de militante de los cristianos universitarios o los universitarios cristianos, lo que en Perú era la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, primero él mismo como militante del movimiento y luego como asesor o conciliario muchos años de ese mismo movimiento y también de los profesionales católicos, ¿no? Y eso en relación al papel, por ejemplo, que ha jugado en su método, eso que de una manera, si queréis, un poco familiar y vulgar llamamos el verjular y actuar, ¿no? Y un tercer elemento que yo había apuntado era su formación. También a eso se ha hecho realidad. Y su formación, por ejemplo, con lo que entonces era, diríamos, lo más granado, ¿no?, de la teología del momento. Un Congar, un Padre Chauny, un Henry Delibac, pero teniendo en cuenta, y lo digo por algo que me parece muy importante, porque ya recién salida de la teología de la liberación comenzaron a surgir una serie de valoraciones un poco muy críticas y un poco contrarias. Uno de ellos era, por ejemplo, que parecía más europea que latinoamericana, que tenía poco de teología latinoamericana, no teniendo en cuenta que
la latinoamericanidad de la teología de Gustavo, ¿en qué estaba? ¿En qué estaba? Pues como ya dijo Pablo Richa, en haber tomado como reto y como cuestión central de su teología lo que era el reto y la cuestión central en América Latina, que Gustavo lo expresaba de esta manera, para que veáis. Él decía, ¿cuál es la realidad que al mismo tiempo es la contradicción mayor de América Latina? Y Gustavo decía que es un pueblo simultáneamente oprimido y cristiano. Eso se da de bruces lo uno con lo otro. Pero añadía, dentro de esta realidad mayor hay un hecho mayor. ¿Y cuál es el hecho mayor? La irrupción de los pobres, decía él, en la reciente historia latinoamericana. Y dentro de este hecho mayor hay una realidad mayor, decía Gustavo Gutiérrez. ¿Y en qué consistía esta realidad mayor? En la irrupción de sectores amplios, cada vez más amplios, de la Iglesia latinoamericana, laicos y laicas, religiosos y religiosas, sacerdotes de distintas partes que irrumpían en las luchas de los pobres por su liberación. Así como lo que da origen a la pobreza tiene causas muy diversas, los procesos de liberación también lo tienen y lo son. Pero en esos procesos cada vez la Iglesia ha irrumpido. Pues la latinoamericanidad de la teología de Gustavo no está tanto en las personas a las que cita sí muchos teólogos del norte, pero los cita con otra visión. Le pasa algo parecido a lo que le pasó a su paisano José Carlos Mariátegui, que viaja por Europa en los años 20, contacta con toda una serie de movimientos que estaban en ebullición, revolucionarios, pero vuelve a Perú y en Perú escribe 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lo que ha aprendido de los movimientos del norte, él por así decirlo, los digiere y los incorpora con una manera muy particular y muy propia de mirar su propia realidad. La latinoamericanidad de la teología de Gustavo Gutiérrez está, como decía Pablo Richard, os he dicho, y como dice John Sobrino. John Sobrino, ¿qué dice? La latinoamericanidad de la teología de Gustavo está en que ha puesto el dedo en la llaga. Lo que es la llaga de Latinoamérica, en esto está. Y en eso es muy universal. Es muy universal. Gustavo Gutiérrez decía, y me decía a mí también, lo más universal, porque a mí me tocó estudiar un poco el método teológico en la teología de la liberación, y Gustavo Gutiérrez me decía, lo más universal que tiene la teología de la liberación es su método. Es su método, y un método que, ya sabéis, Carver, que fue un teólogo evangélico que fue invitado por Juan XXIII como observador del Vaticano II, para Carver la teología debe ser científica. ¿Pero qué entiende por científico? Ese modo de buscar y de reflexionar, de buscar la verdad y de reflexionar, que busca el método adecuado para el objeto del que se trata. Y yo creo que la teología de la liberación ha acertado en lo que es el método adecuado para el objeto de que se trata, ¿no? Y permitidme que diga algo que me parece sumamente importante. Hubo críticas, por ejemplo, de decir que la teología de la liberación, bueno, Alfredo Fierro, en aquella obra ya de los primeros 70, posterior a la publicación de Teología de la Liberación, diciendo que en todo caso era, bueno, un buen lenguaje espiritual, una buena espiritualidad, pero de teología poco. De teología en su sentido más riguroso y más científico, entre comillas, tenía poco. O un Fernando Sebastián, con todos mis respetos, que llegó a decir, lo recogía El País en una larga entrevista, que los teólogos de la liberación no eran teólogos de raza. Bueno, no entendía que el gran aporte, uno de los grandes aportes de la teología de la liberación, ¿en qué ha residido?
en que ha sabido unir en un solo discurso, ha sabido unir tres vertientes teológicas que estaban como separadas. Y al estar separadas, cada una de ellas perdía vigor y perdía fuerza y perdía energía y capacidad de poder ser un instrumento de transformación. Había sabido unir la dimensión pastoral, la espiritual y la estrictamente reflexiva y crítica. La teología de la liberación ha unido el discurso pastoral, el hondamente espiritual y el estrictamente, podríamos decir, teológico. Y para terminar esta intervención mía, perdónenme, para terminar, la teología es importante, como acaba de señalar mi amiga Monse, a la que aprecio muchísimo, por supuesto, ¿no? Claro que es importante, porque la teología responde a nuestra búsqueda de entendernos a nosotros mismos como cristianos y nos da el lenguaje para poder transmitir y expresar nuestra propia fe, en el fondo, aquello que configura nuestra propia identidad y que es parte profundísima, ¿no?, de nuestra vida. En ese sentido, la teología es elemental, o como decía Gustavo Gutiérrez, aprender a decir en nuestro lenguaje de todos los días el Evangelio que tratamos de vivir. Él hablaba de que debíamos reeditar el Evangelio en nuestro lenguaje de todos los días. Pues bien, Gustavo, ¿sabéis qué decía? Que decía que, y a mí me impactó la primera vez que se lo oí decir, toda la teología del mundo no vale lo que un solo acto de caridad. Lo que pasa es que la teología de la liberación incorpora y es fruto de mucha caridad unida y expresada. Efectivamente, los movimientos cristianos insertos en el fondo en la solidaridad con toda la gente que sufre y en sus procesos de liberación, eso encierra y lleva toneladas, ¿no?, de caridad. Pero no se nos debe olvidar que para Gustavo, cuya teología es un don y un regalo del Señor y nos invita, por supuesto, a traspasarla y a ir más allá, y ya he dicho que lo más universal es su método, no se trata de repetir miméticamente cosas, pero para Gustavo lo más importante era el acto primero, lo más importante era la liberación efectiva de las personas y de todas las personas sin excepción y de los pueblos. Eso es lo más importante, la liberación efectiva, por encima de toda teología. Pilar, ¿quieres decir tú algo? ¿Quieres aportar algo? Sí, bueno, gracias. Agradezco la pregunta brevemente. La respuesta es sí. Yo creo que el impacto de la teología de la liberación en la teología feminista ha sido importante y además determinante. Yo creo que sin la teología de la liberación, la teología feminista hubiera quizá caminado por otros rumbos, y quiero resaltar solamente un aspecto que me parece que sigue siendo importante y que también en las teologías feministas actuales olvidamos. Efectivamente, todas las personas que viven realidades específicas y contextos diversos de opresión esperan que una teología responda a sus expectativas de manera completa. Eso no es posible y no debería serlo. Entonces, creo que este aspecto de teología de la liberación, que a mí me ha ayudado en la reflexión, sigue siendo importante hoy para también una teología feminista que sigue siendo de corte occidental, blanca y académica, ¿no?, frente a teologías feministas de saberes ancestrales, diversidades culturales y comunidades originarias. Y este aspecto central es, y creo que es el punto de la teología de la liberación,
las pobres, las excluidas, las vulneradas, las violentadas son reconocidos como sujetos de teología y no solamente como objetos de los que se habla, ¿no? Igualmente también de las mujeres del sur, de las comunidades originarias y con saberes ancestrales. Son sujetos de su propia reflexión teológica y son sujetos de su propia liberación, ¿no? A quien hay que preguntarles qué quieren, qué sienten y cómo la ven y cómo se ven en su futuro. No son solo víctimas, son gestoras y agentes de cambio y transformación. Creo que este aspecto de las teologías feministas, sin la teología de la liberación, no hubiera sido posible. Simplemente una pincelada porque a ver si he recogido bien tu pregunta. Creo que el mundo y por lo tanto la iglesia en la que estamos y de la que formamos parte arrastra todavía un problema, y es que esto no lo tiene solucionado, ni mucho menos. Seguimos teniendo una iglesia que forma parte del Estado, que es un Estado en sí misma, y, por cierto, un Estado al que hace muy poco las mujeres no podían votar, uno de los pocos estados del mundo, ¿no? Y vivimos en un mundo en el que cada vez más, pues, no hemos solucionado el problema ni de las violencias, ni de las guerras, ni de la carrera armamentística. Además, también vivimos como en un mundo que ya no está solamente en los conflictos geopolíticos, sino que está también en nuestro interior. Vivimos en un tiempo de miedo y de necesaria securitización. Cerrar fronteras, poner nuestras casas cerradas, protegernos, los espacios de salud, ¿no? Siempre van también de la mano de esa protección. Es decir, toda es como una forma, ¿no? Es como el patriarcado, que es el espacio donde estamos respirando. Pues vivimos en una atmósfera de miedo generalizado y eso hace que necesitemos remarcar las fronteras, remarcar las identidades, poner grandes muros ideológicos, sociales, económicos. Y creo que la Iglesia quizá no está haciendo todo lo que debería. No lo sé. Y a mí me resulta muy fácil hacer esta valoración desde aquí esta tarde, ¿no? Pero creo que, a pesar de que el Papa Francisco está denunciando una y otra vez los conflictos bélicos y las situaciones Pero creo que como Iglesia no estamos puestos todavía ahí. Y me parece que eso, bueno, pues que habría muchas cuestiones por qué nos está pasando todavía esto, ¿no? Pero quizá es porque hemos vivido un cristianismo, ¿no? Y esta tarde estamos hablando de colonialidad, de esos pensamientos poscoloniales. Bueno, la Iglesia en Latinoamérica, lo que decía Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es un pueblo oprimido y cristiano. Bueno, pues las dos cosas tenemos responsabilidad. Entonces, no siempre el cristianismo ha sido un lenguaje liberador, ¿no? Y por último, sí que me gustaría decir, ¿no? Que, bueno, cuando Gustavo pone esa atención en los pobres, siempre habla de unas estructuras que van con esos pobres, con esas pobrezas, pero a la vez también va con un necesario proceso de conversión. Entonces, creo que tenemos que darle vuelta también a todo eso, ¿no? ¿Cómo son nuestros lenguajes? ¿Cómo son nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida celebrativa? Porque no es algo únicamente personal, es una dimensión política. Entonces yo creo que a esto le tenemos que dar más vueltas. Porque hoy en día lo vemos, no ponen a una persona creyente justo al lado de una persona pacifista, ¿verdad? Esto hace unos años era un poco más con todo el movimiento antimilitarista o de la mili, ¿no? Estas cosas que había, pero hoy en día no vuelve a ser así, no es así. Entonces, bueno, ¿qué nos está pasando, no? Que no somos agentes de pacificación del mundo, ¿no? Esos procesos necesarios.
Y por último, lo que quiero decir es que tenía razón este obispo cuando decía que no era un teólogo de raza. Claro, precisamente también ayudó a pensar, ¿no? Que era la raza. Dices, madre mía, qué palabra, ¿verdad? Y sigue funcionando esta palabra dentro de la Iglesia Católica con mucha tranquilidad. Entonces, y no a mucha gente le molesta. O dice, ¿raza? ¿Qué será? ¿Eso para los perros? No sé, para el mundo animal. No lo sé cómo está la cosa, pero para nosotros y nosotras, bueno. Y sí que quería decir una cosa de lo que tú has dicho, Pepa, de la pregunta. Yo creo que la teología de la liberación no siempre fue una teología feminista, no siempre tuvo como objeto, ni como reflexión, ni dejó espacios para que las mujeres pensaran acerca de lo que les pasaba. Y por eso vinieron pues teólogas feministas, que las primeras fueron de Latinoamérica, ¿no? Marcela Azurrey, que hizo una teología que no se la pierdan. Teología indecente. No me digan que el título no promete ya, ¿eh? Bueno, ¿os cansáis ya? Sí, ya estáis cansados. Entonces, si ya os cansáis, vamos a regalaros ese segundo turno de preguntas, a no ser que haya alguna muy importante o muy urgente que quisierais hacer, o alguna cosa, ¿verdad? Una cosa, pero Ricardo, si eres breve, sí. Si no eres breve, una cosa muy breve. Siguiendo el buen ejemplo de las feministas, también desde la discapacidad voy a protestar por la marginación, porque sería el primero que me avisa. Bueno, no, lo que quería decir es que yo vivo este acto con una especie de emoción doble, ¿no? Por un lado, por el recuerdo de Gustavo Gutiérrez, que me parece que fue, junto con tantos otros teólogos, pero que fue el primero de los primerísimos, y por lo tanto tenemos que reconocerle esa posición y tenerle ese respeto y ese cariño, ¿no? Pero lo que me impacta más es que creo que paradigmáticamente, emblemáticamente, estamos en un momento donde yo percibo que la teología de la liberación y otras corrientes de pensamiento, porque siempre tenemos que estar, los cristianos de base, los cristianos de nuestro tiempo, tenemos que estar practicando la complementariedad dialéctica, porque no podemos quedarnos solo con una visión unidireccional, ¿no? Entonces, yo lo que os quería plantear es, ¿creéis que hoy, al menos yo lo creo, creéis que hoy la teología de la liberación va a ser tan útil como en el momento que nació? Porque estamos en un momento de resistencia estratégica, y eso no significa no hacer uso de eso que decía Monse tan bonito de la abundancia. Claro que hay abundancia, y esa resistencia estratégica tiene que beber de esa abundancia para que podamos hacer un planteamiento alternativo a toda la globalidad mundial que se nos aproxima. En América Latina, pero también aquí. Y ya hay una pregunta siguiente, hay una pregunta que nos ha venido de Zoom. Esta es una pregunta para Mónica. Porque has abierto la puerta diciendo que todavía la iglesia le falta. Es una pregunta para Monse, porque has dado la oportunidad de que has mencionado que la iglesia todavía le faltaban las partes. Bueno, hay muchos frentes abiertos. Hemos hablado de muchas cosas. Yo he hecho mucho en falta la dimensión profética del cristianismo. Yo no la veo. No la veo en los episcopados, no la veo. Con la reciente guerra que ha pasado con Gaza, a mí me parece que la iglesia debería haber sido mucho más contundente, habiendo tenido gestos, no invitando a la gente a rezar,
ni a que pare la guerra. ¿Qué piensa? Oímos también esta pregunta que nos llega desde Internet. En el fondo hay muchos comentarios, muchas preguntas, muchos agradecimientos y hay una pregunta que sobre todo yo para así de Gracila, pero yo creo que es una pregunta para todos nosotros. No os pido que la respondáis, sino que nos la hagamos todos porque aparece en el Zoom y la recogemos y nos la hacemos. Que dice, ¿cómo vivir la radicalidad del Evangelio hoy? Para todos. Entonces, tampoco se trata de que deis la respuesta a todo lo que nos estamos cuestionando durante toda la vida. Pero bueno, si queréis un apunte muy breve ya de un par de minutos, que es un par de minutos, vale. Yo creo que es una respuesta parcial, como suelen ser todas, de la misma manera que también suelen serlo a menudo las preguntas, pero reconozco que es una respuesta parcial. Bueno, nos ha recordado Silvia aquello de que tenemos que hacernos prójimos. No se trata de a ver cómo nos comportamos con el prójimo, sino tenemos que hacernos prójimos. Gustavo Gutiérrez insistía mucho en una expresión, que tenemos que hacernos amigos de los pobres. Y para ser amigos hay que hacerse próximo, hay que hacerse prójimo, hay que entrar en su vida, en la vida de ellos, hay que compartir en la medida de lo que se pueda. Claro, esto es muy exigente. Tiene que ver con la dimensión profética del cristianismo. La recuperación profética del cristianismo nos llama algo que comentábamos con los amigos que han ido a recibirme hoy al aeropuerto y luego he estado con ellos hasta que hemos venido aquí. También ellos están aquí, ¿no? Pero ellos me decían cómo frente a nosotros, en los que aquí mismo, en este mismo barrio, en Vallecas, siempre frente a nosotros que se vivió y vivimos en otros momentos, hoy parece que va dominando y se nos va metiendo el yo, el individualismo se nos va metiendo mucho. Frente a ese individualismo tenemos que hacernos prójimos. Esa es una exigencia del Evangelio. Es lo que nos pidió Jesús. No nos lo pide la teología de la liberación, nos lo pidió Jesús, ¿no? ¿Quién se ha comportado como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? E invierte la pregunta que inicialmente se le había hecho. Tenemos que hacernos prójimos. Y ese es un reto. Y luego, una segunda cosa que quería señalar al respecto. Desgraciadamente, hay mucho clericalismo, ¿no? Y adolecemos de mucho clericalismo, incluso cuando hablamos del sacerdocio real de todo el pueblo de Dios por el bautismo que hemos recibido. ¿Por qué? Porque no solo aquel sacerdocio pagano imperial, sino el sacerdocio al que alude la Carta a los Hebreos lo hemos entendido mal. Si algo afirma y reafirma la Carta a los Hebreos es la diferencia radical entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo, ¿no? La diferencia radical. El sacerdocio de Cristo es un sacerdocio profético. Y de ese sacerdocio, que es el único y eterno, participamos todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, respecto al sacerdocio antiguo, utilizando una palabra nuestra, diríamos que Jesús era un laico, era un seglar, ¿no? Pero realmente incluso estamos traicionando un poco al Vaticano II. El Vaticano II puso la evangelización antes que la sacramentalización. Y fundamentalmente en nuestras parroquias incluso se utiliza la sacramentalización para una evangelización, pero que es como un modo de bautizar las realidades. No nos metemos en ellas para transformarlas, ¿no? Grupos de preparación al bautismo, grupos de preparación al matrimonio, etcétera, etcétera, ¿no?
pero siempre en relación al sacramento. Tenemos que recuperar lo que es la evangelización, en el sentido primero y original, lo que hacía Jesús. Jesús iba en busca de, y mientras no tratemos de ir haciendo realidad eso, yo creo que hay mucha gente que lo hace, tampoco es cuestión de desesperarnos, ¿no? Vosotros y vosotras estáis aquí, eso tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender a valorarlo, mirar las cosas desde abajo. Y si miramos las cosas desde abajo, yo me alegro al ver pues los pequeñitos avances que vamos dando. Y nuestra biografía personal es muy pequeñita en relación con los grandes procesos históricos. Eso también lo tenemos que asumir para enamorarnos más. Hoy, a ver, ayer mismo yo recibí un mensaje de un paisano tuyo, ¿no? De Ximo García Roca, al que me imagino que muchos de los que estáis aquí conocéis. Y me mandaba un pequeño artículo que ha escrito justamente en relación con haciendo memoria de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Y él me ponía una palabra que yo reconozco que era la primera vez que la oía, ¿no? Y él me recordaba que hemos hablado mucho, se habló mucho de la ortodoxia, un poco como confrontación con la ortodoxia. Últimamente se ha hablado mucho de la ortopraxis y él decía que necesitamos, y lo decía comentando, sobre todo esa afirmación de Gutiérrez de que debemos hacernos amigos de toda la gente que sufre, de los pobres. Él hablaba de la ortopatía, ¿no? Como los sentimientos de sintonía, de empatía, de solidaridad. Pero ¿cómo vamos a cultivar eso si no nos aproximamos? Gracias por la pregunta y por ponerme en el compromiso. A ver, hay una cuestión que, por decir algo, que es que la dimensión profética no depende de nosotros y de nosotras. Es decir, a lo largo de la historia, por lo menos en lo que sabemos del profetismo en la Biblia, es Dios quien la suscita cuando cree que debe suscitarla. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo de esas fuentes, ¿verdad? De esas formas, de ese lenguaje, de esas maneras que tenían los profetas y las profetas de señalar realidades que no son justas o que no son adecuadas. Yo creo que se trata de seguir haciendo algo que hacía también Gustavo Gutiérrez, que es pedir el don de las lágrimas. Porque eso, además de que, bueno, pues enjuaga los ojos, ¿no? Y nos viene bien de vez en cuando, pero es un don, es un don. Entonces, si creemos de verdad en ese Dios que suscitará lo que necesitamos, esto puede quedar así como muy bonito, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya lo suscitará. Ya, pero también tenemos que ponernos en esa dinámica. Es decir, no vamos a recibir aquello que no deseemos. Y debemos desear con fuerza, como haces tú, ¿no? Yo deseo que la Iglesia tenga esa mirada profética. Y de hecho, pues sí que, bueno, pues te decía Guillermo, ¿no? Entre nosotros y entre nosotras también hay esas pequeñas luces de profetismo, o en las cuales alguien dice, oye, ¿y de esto qué queda? O lo que preguntaba Ricardo, ¿no? ¿Esto va a ser una buena teología para el futuro? Yo creo que el futuro, o desde ya, cualquiera que haga teología se le puede preguntar, bueno, ¿y esto de los pobres dónde está? ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con esto? Y con todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, yo creo que vivimos eso, como decía San Juan de la Cruz, que a Gustavo Gutiérrez también le gustaba mucho, ¿no? La noche oscura. ¿Cuáles son nuestras noches oscuras y cómo salimos de eso? Pero la manera de caminar que tenía Juan de la Cruz, o lo que a mí me parece es que caminar viendo algo en lo que confía.
Yo creo que eso tiene mucho de profetismo. Entonces, quizá a lo mejor sea por ahí, ¿no? Y de personas también como dentro de la tradición dominicana, como Catalina de Siena, que llama a los papas y les dice, tenéis que volver a Roma porque los pobres no tienen quien les defienda. Y al final quien los tiene que defender es el Papa. El Papa no puede estar en Francia. ¿Vale? Que todo esto es mucho más político, ¿no? Pero creo que entre nosotros y entre nosotras todavía esas voces y esas capacidades, ¿no? Para poder señalar que es quizá lo que estamos necesitando ahora. Y rezarlo. Hay que rezar estas cosas, porque si no, Dios no las suscitará. Porque Dios no pasa por encima de nuestra propia naturaleza. Entonces, en fin, esto es lo que se me ocurre decirte. Gracias por la pregunta. Gracias. Me parece que me avisan que había una persona que quería hablar, decirnos algo, ¿no? Está preparado y si va a ser breve. Bien, si no, cerramos. Tiene la mano levantada, a ver. Tiene que abrirlo. Listo, que abra el micrófono. Sí, abre el micrófono. ¿Tienes? Abre el micrófono, por favor. Si no, no se te oye. ¿Tienes, Mercedes? Sí, soy yo. Sí, ¿me dais la palabra? Sí. Monse, un beso de entrada a todos. Gracias a la mesa, gracias Monse, Guillermo, Evaristo. Bueno, es una tarde de gozo, de abundancia. Solo quería apuntar que desde la experiencia de la revuelta de las mujeres en la iglesia, esta asignatura tan importante ha sido como una bocanada de aire fresco desde 2020, que caminamos con un bendito desconcierto por la pluralidad que compartimos, por las nuevas palabras y las nuevas actualizaciones de teología, que hay mucha teología no reconocida ni aceptada, precisamente por tanta interseccionalidad y tanto contextos diferentes, y geopolíticamente es complejo, pero vivimos en la abundancia de sabernos capaces, que ha sido el mayor descubrimiento que se ha hecho en la revuelta para todas nosotras, capaces de beber en nuestros propios pozos, como decía Gustavo, ¿no? De cuanto hemos recibido y descubrimos, y sobre todo somos conscientes de lo que aún nos queda por descubrir. Llevo muchísimos años creando grupos de reflexión teológica, porque estoy convencida, como bien dices, Monse, que el camino va por ahí. Es difícil, la palabra asusta, y sobre todo a las mujeres, pero esa es la apuesta. Bueno, no consumo más, diría muchas más cosas. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo. No sé si Grafira quería decir algo porque no lo hemos dejado, no sé si está. No te preocupes, no te preocupes. Con mucho gusto escuchándoles a ustedes también. Gracias por sus aportes. Continúen ahí, que en la presencialidad y en el escucharse y mirarse a los ojos es rico también. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis venido.